¿Cuánta agua has tomado hoy? Parece una pregunta muy simple, pero millones de personas pasan gran parte del día sin beber suficiente agua. Algunas porque están ocupadas, otras porque simplemente no sienten sed, y muchas porque creen que cualquier bebida puede sustituir al agua. Lo preocupante es que el cuerpo necesita agua para realizar prácticamente todas sus funciones. Desde el funcionamiento del cerebro hasta la circulación de la sangre, desde la regulación de la temperatura hasta el transporte de nutrientes. Por eso, cuando no tomamos suficiente agua, el organismo comienza a enviar señales. El problema es que muchas veces esas señales son tan comunes que las ignoramos. Pensamos que estamos cansados, que tenemos hambre, que nos falta concentración, o que simplemente tuvimos un mal día, cuando en realidad el cuerpo podría estar pidiendo algo mucho más básico. Agua. Hoy vamos a descubrir qué pasa cuando no tomas suficiente agua y por qué este hábito puede influir mucho más de lo que imaginas en tu salud y en tu bienestar diario. Quédate hasta el final porque uno de los síntomas más comunes suele confundirse con falta de energía. El agua es fundamental para el organismo. Muchas personas piensan en el agua únicamente cuando tienen sed, pero la realidad es que el agua está presente en prácticamente todo el cuerpo. Forma parte de las células, de la sangre, de los músculos, y de numerosos tejidos. Además, participa en miles de procesos que ocurren cada segundo. Por eso el organismo necesita recibir agua de manera constante. No porque sea un lujo, sino porque es una necesidad para mantenerse funcionando correctamente. La sed no siempre llega a tiempo. Existe un error muy común: pensar que solo necesitamos beber agua cuando sentimos mucha sed. Sin embargo, la sed no siempre aparece desde el primer momento. Muchas veces el cuerpo ya necesita líquidos cuando finalmente sentimos ese deseo intenso de beber. Por eso algunas personas pasan buena parte del día ligeramente deshidratadas sin darse cuenta. Y continúan trabajando, estudiando, o realizando sus actividades normales, mientras el organismo intenta adaptarse. El cansancio aparece. Uno de los primeros cambios suele ser la disminución de la energía. Muchas personas sienten que les cuesta más trabajo mantenerse activas. Se sienten agotadas desde temprano, y creen que el problema está relacionado únicamente con el sueño. Pero la hidratación también influye. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, algunos procesos pueden volverse menos eficientes. Y eso puede traducirse en una sensación constante de fatiga. El cerebro también necesita agua. El cerebro trabaja las 24 horas del día, y para hacerlo correctamente necesita un ambiente adecuado. Cuando la hidratación disminuye, muchas personas comienzan a notar dificultades para concentrarse. Olvidan cosas con mayor facilidad, les cuesta mantener la atención, y sienten una especie de lentitud mental, como si pensar requiriera más esfuerzo. Por eso el agua también forma parte del buen funcionamiento del cerebro. Los dolores de cabeza. Existe otro síntoma muy frecuente: el dolor de cabeza. Por supuesto, un dolor de cabeza puede tener muchas causas, pero una hidratación insuficiente puede ser una de ellas. Lo curioso es que muchas personas toman medicamentos inmediatamente, sin preguntarse si durante todo el día apenas han bebido unos cuantos vasos de agua. El cuerpo tiene más dificultades para regular la temperatura. El agua también participa en el control de la temperatura corporal, especialmente cuando hace calor o realizamos actividad física. Cuando el organismo dispone de menos líquidos, mantener una temperatura adecuada puede resultar más difícil. Por eso algunas personas sienten que el calor les afecta mucho más cuando están poco hidratadas. La piel también refleja los hábitos. Muchas personas buscan cremas y productos para cuidar su piel, pero olvidan algo importante: la hidratación comienza desde el interior. Beber suficiente agua no elimina todos los problemas de la piel, pero forma parte de los hábitos que ayudan al organismo a mantenerse en equilibrio. La orina puede dar pistas. El cuerpo también envía señales muy claras. Una de ellas aparece cada vez que vamos al baño. Generalmente, una orina muy oscura puede indicar que el organismo necesita más líquidos. Por eso prestar atención a estas pequeñas señales puede ayudarnos a identificar cuándo necesitamos hidratarnos mejor. El error más común: muchas personas sustituyen el agua por refrescos, jugos procesados, bebidas energéticas, o café durante todo el día. Y aunque algunas bebidas aportan líquidos, el agua sigue siendo la mejor opción para mantener una buena hidratación cotidiana. Cuando la falta de agua se convierte en un hábito. En la primera parte vimos cómo no beber suficiente agua puede afectar la energía, la concentración, el cerebro y el funcionamiento general del organismo. Pero ahora vamos a hablar de algo aún más importante. ¿Qué ocurre cuando este problema deja de ser algo ocasional y se convierte en parte de la rutina? Porque una mañana con poca agua probablemente no tendrá grandes consecuencias.
Pero cuando pasan los días, las semanas, o incluso los meses, el cuerpo comienza a resentirlo. Y muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Simplemente se acostumbran a sentirse cansadas, a tener poca energía, a experimentar dolores de cabeza frecuentes. Y creen que eso es completamente normal. Sin embargo, el organismo nunca deja de necesitar agua. Cada célula, cada órgano, y cada sistema continúa dependiendo de ella para funcionar correctamente. El rendimiento físico disminuye. Imagina que intentas hacer ejercicio, subir unas escaleras, caminar largas distancias, o simplemente realizar las actividades normales del día. Si el cuerpo no está bien hidratado, es posible que esas tareas se sientan más pesadas. Muchas personas creen que están perdiendo condición física, cuando en realidad parte del problema puede ser que no están tomando suficiente agua. El organismo necesita líquidos para trabajar de forma eficiente, y cuando estos faltan, el esfuerzo puede sentirse mucho mayor. Por eso la hidratación también forma parte del rendimiento físico. No importa si haces ejercicio intenso o simplemente intentas mantenerte activo. La sed puede disfrazarse de hambre. Existe algo que sorprende a muchas personas. A veces el cuerpo envía una señal, pero nosotros la interpretamos de otra manera. Sentimos ganas de comer, buscamos un refrigerio, abrimos el refrigerador, o compramos algún antojo, cuando en realidad el organismo necesitaba agua. Esto no significa que toda sensación de hambre sea causada por la sed. Pero sí explica por qué algunas personas descubren que después de beber un vaso de agua esa sensación disminuye. Por eso prestar atención a la hidratación también puede ayudarte a entender mejor las señales que envía tu cuerpo. El calor se siente más intenso. Durante los días calurosos, el cuerpo necesita trabajar más para mantener una temperatura adecuada. Y para lograrlo utiliza agua. Cuando no existen suficientes líquidos disponibles, esa tarea resulta más difícil. Por eso algunas personas sienten que el calor les afecta mucho más. Se cansan rápidamente, sienten mayor agotamiento, y necesitan hacer pausas con más frecuencia. Esto también puede ocurrir durante la actividad física o en trabajos que requieren permanecer muchas horas al aire libre. Los músculos también necesitan agua. Muchas personas relacionan el agua únicamente con la sed, pero los músculos también dependen de una buena hidratación. Cuando el organismo pierde líquidos, es posible que algunas personas experimenten una sensación de rigidez, mayor fatiga, o una recuperación más lenta después del esfuerzo físico. Por eso quienes realizan actividad física suelen prestar especial atención a mantenerse bien hidratados antes, durante y después del ejercicio. El aparato digestivo también lo resiente. El agua participa en muchos procesos relacionados con la digestión. Cuando la hidratación es insuficiente, algunas personas pueden notar que su sistema digestivo no funciona con la misma facilidad. Aunque existen muchas causas posibles para estos cambios, mantener una buena hidratación forma parte de los hábitos que ayudan al organismo a trabajar de manera más eficiente. Por eso el agua también tiene un papel importante en el bienestar digestivo. La fatiga se acumula. Lo más engañoso de la deshidratación leve es que suele aparecer poco a poco. No sucede de un momento a otro. Cada día tienes un poco menos de energía. Te cuesta un poco más concentrarte. Te sientes un poco más cansado. Y como el cambio es gradual, muchas personas terminan adaptándose. Hasta que un día sienten que están agotadas todo el tiempo. Y nunca imaginan que uno de sus hábitos diarios podría estar contribuyendo a esa sensación. El error de esperar a tener mucha sed. Muchas personas solo toman agua cuando la sed es muy intensa. Pero esperar demasiado no siempre es la mejor estrategia. Lo ideal es mantener una hidratación constante a lo largo del día. Pequeños vasos de agua repartidos durante la jornada suelen ser más útiles que beber grandes cantidades de una sola vez. De esa manera, el cuerpo dispone de líquidos de forma continua para realizar todas sus funciones. Pequeños hábitos que hacen la diferencia. La buena noticia es que mejorar la hidratación suele ser uno de los cambios más sencillos que podemos hacer. Llevar una botella de agua. Tomar un vaso al despertar. Beber agua durante las comidas. Y recordar hidratarse si pasamos muchas horas trabajando o estudiando. Estas acciones parecen muy simples, pero cuando se convierten en un hábito pueden marcar una gran diferencia. Muchas personas incluso descubren que empiezan a sentirse con más energía sin haber realizado ningún otro cambio importante. El agua no es una solución mágica. También es importante ser realistas. Beber más agua no resolverá por sí solo todos los problemas de salud. Si una persona duerme poco, se alimenta mal, vive con mucho estrés, o lleva una vida completamente sedentaria, el agua no será suficiente para compensar esos hábitos. Sin embargo, sí representa una de las bases más importantes para que el organismo funcione correctamente.
Y precisamente por eso nunca debería pasarse por alto. Cada persona necesita cantidades diferentes. Existe una pregunta muy frecuente. ¿Cuánta agua debo tomar? La realidad es que no existe una única respuesta para todos. Las necesidades cambian según la edad, el clima, la actividad física, la alimentación, y el estado general de salud. Por eso lo más importante es mantener una hidratación constante y prestar atención a las señales del cuerpo. Especialmente durante los días calurosos o cuando realizamos ejercicio. Escucha lo que tu cuerpo te está diciendo. Nuestro cuerpo suele avisarnos cuando algo no está funcionando bien, a través del cansancio, la sed, los dolores de cabeza, la dificultad para concentrarse, o la sensación de agotamiento. El problema es que muchas veces ignoramos esas señales. Seguimos trabajando, seguimos ocupados, y dejamos el agua para después. Pero cada pequeño vaso cuenta. Y cada día que mantienes una buena hidratación estás ayudando a tu organismo a funcionar de una mejor manera. En conclusión, no tomar suficiente agua puede parecer un problema menor, pero con el tiempo puede afectar mucho más de lo que imaginamos. La energía, la concentración, el rendimiento físico, la digestión, la regulación de la temperatura y el bienestar general. La buena noticia es que mejorar este hábito está al alcance de casi cualquier persona. No requiere grandes inversiones, ni cambios complicados, solo requiere constancia. La próxima vez que te sientas cansado, con poca concentración o sin energía, hazte una pregunta muy simple. ¿Cuánta agua he tomado hoy? Porque muchas veces el cuerpo no necesita una solución complicada, solo necesita algo tan básico y tan importante como un vaso de agua. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que siempre dice que está cansado, pero casi nunca toma agua. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.